Saludos, bienvenidos a este tutorial en el cual aprenderemos el concepto de amortización. Soy Alberto Acosta, estudiante de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y actualmente estoy cursando la asignatura de Matemática Financiera y mi profesor es Jerónimo Núñez. El objetivo de este tutorial básicamente es que se pueda comprender qué es la amortización y qué es la tabla de amortización. Muy bien, una vez hecha esta introducción podemos empezar. La amortización tiene la siguiente definición. Amortizar una deuda es pagar la deuda y sus intereses mediante pagos iguales, efectuados a intervalos de tiempo iguales. Es decir, van a haber varios intervalos de tiempo, varios periodos en los que se va a pagar la misma cantidad. Por ejemplo, si durante 5 meses se pagan 5,000 pesos, 5,000, 5,000 y 5,000, todos pagos iguales. Y en esos pagos iguales, una parte de ellos será interés, por ejemplo, 1,000 de interés, y la otra parte de los 4,000 serán de capital, y eso se va a ir abonando a la deuda. Eso es amortizar básicamente, pagar la deuda y sus intereses con pagos iguales. Hay varios tipos de amortización distintos. La primera forma es pagar a la vez el capital y los intereses mediante pagos iguales, efectuados al final de cada periodo de pago, es decir, al final. Por ejemplo, al final de cada mes, de cada trimestre, de cada semestre y así sucesivamente. La segunda forma sería pagar dos intereses vencidos al final de cada periodo y pagar la deuda en la fecha de vencimiento. Es decir, por un lado dos intereses y por otro lado de capital. Y la tercera forma sería dividir la deuda en cuotas iguales y pagar dos intereses sobre el saldo. Muy bien, teniendo en cuenta esto, vamos a ver el primer ejemplo que dice: una deuda de 100,000 pesos está contratada por 2 años a 12% convertible mensualmente. ¿Cuál es el pago que se debe hacer al final de cada mes para saldar la deuda? Esto teniendo en cuenta que se está pagando a la vez el capital y los intereses. Pues muy bien, teniendo en cuenta esto, lo más importante es, cuando uno tiene un ejercicio, es sacar los datos. Entonces, como dice que son 100,000 pesos, acá ponemos que A eh, son 100,000. Dice que está contratada por 2 años, entonces T de tiempo será 2 años, porque aquí dice 2 años. A 12%, de interés de 12%, entonces interés es 12%. Como dice que es convertible mensualmente, vamos a poner que la frecuencia es 12, porque hay 12 meses en un año. Si dijera trimestralmente fuera 4, porque hay 4 cuatrimestres. Si dijera que fuera cuatrimestral, 3, porque hay 3 cuatrimestres. Y si dijera que fuera semestral, sería 2, porque hay 2 semestres en un año. En este caso es mensual, por eso la frecuencia es 12. Y el interés convertible es básicamente el interés sobre la frecuencia. Y en este caso sería 12% entre 12, lo cual da un 1% de interés convertible. La pregunta es: ¿cuál es el pago que se debe realizar al final de cada mes para saldar la deuda? Entonces, lo que se está preguntando en este caso es cuál es la renta. Muy bien. Y también está las capitalizaciones, que es interés por frecuencia, básicamente. Son 2 años y como es mensual, serán 24 capitalizaciones. Y por eso N es 24. Entonces, sabiendo esto, vamos a usar la fórmula de valor presente, que dice que A es igual a R multiplicado por 1 menos, entre paréntesis, 1 más J, elevado a menos N, y todo esto dividido en J. Entonces, hay que usar esta fórmula de valor presente, dice aquí, aclaración. Se usa valor presente ya que hay que pagar una deuda. Además, se usa esta fórmula ya que los pagos se hacen al final. Es decir, hay distintas fórmulas. Aquí, por ejemplo, es al final de cada mes y hay fórmulas que son cuando es al principio, cuando es anticipado. Y en este caso se está usando una deuda. Entonces, cuando hay una deuda, una fórmula, por ejemplo, de valor presente y otra que es de monto. Y también varía dependiendo de cuándo se realiza el pago. Entonces, como el pago se hace al final y lo que se está haciendo es pagar una deuda, se usa la fórmula de valor presente para estos casos, cuando es una deuda, y se usa esta cuando es al final de cada periodo.
Entonces, como pregunta cuál es el pago que se debe realizar, se está buscando la renta R. Entonces hay que despejar y cuando uno realiza el despeje, tenemos que R es igual a multiplicado por J, el interés convertible, dividido en uno menos, entre paréntesis, uno más J, elevado a menos N. Y aquí ya una vez sacados los datos y entender cuál es la fórmula que utilizar y después de despejar, realmente esta es la parte más sencilla, que es simplemente sustituir los datos. Como aquí dice que es A, y aquí A es 100.000, acá ponemos 100.000. Como J es un 1%, se divide 1 entre 100 y da 0.01. Por eso hay 0.01 en vez de 1, porque es un 1%. Y se sustituye tanto arriba como abajo. Y n es 24, ya que 2 años por 12 meses son 24. Aquí están las capitalizaciones. Y el resultado cuando uno introduce esto en la calculadora es de 4.707.35. Entonces, este es el pago que se debe realizar al final de cada mes durante 24 meses para saldar la deuda. Es decir, hay una deuda de 100.000. Entonces, esta deuda durante 4 meses, 24 meses, vamos a estar pagando 4.707.35. Muy bien, una vez resuelto el primer ejemplo, podemos seguir y ver el tema de la tabla de amortización. Una tabla de amortización es una tabla donde se hace constar en cada periodo el pago de interés, el pago de capital y el balance. Es decir, en una amortización, como se vio anteriormente, está lo que es los intereses y el capital. Y hay que ver, y en la tabla de amortización aparece cómo funciona el interés, cómo funciona el capital, cómo funciona el balance y se ve de una mejor manera. Este es un ejemplo de una tabla de amortización con el caso del ejercicio anterior, como acá se vio las rentas de 4.707.35. Acá en la tabla de amortización también. Como se puede ver, son pagos periódicos, es decir, el usuario siempre va a estar pagando la misma cantidad, 4.707.35 en este caso. Entonces, acá en la tabla aparece lo que es periodo, pagos periódicos, amortización, interés y balance. El periodo es, como lo indica su nombre, el periodo, la cantidad de veces que se va a estar pagando. Los pagos periódicos es el pago que se realiza periódicamente, valga la redundancia, lo que se paga en la misma cantidad siempre. La amortización es lo que se le va a restar al balance, a la deuda. Y como aquí la deuda es de 100.000, entonces el balance deberá ser de 100.000 y a medida que se va pagando la deuda, el balance va a ir disminuyendo. Por eso se ve que está primero 100.000, después 96.200, después 88.000, después 40.000 y así sucesivamente hasta llegar a cero. Entonces, al balance se le va a restar no el pago periódico, que siempre será el mismo, sino que se le va a restar la amortización. O sea que en un inicio al balance se le va a restar una menor cantidad, como 3.707, pero como se puede, a continuación se va restando cada vez una mayor cantidad. Y el interés es de 1.000, que es el interés que se está pagando a la persona que pues, nos proporciona la deuda. Entonces, ¿cómo se realizan estos cálculos? Teniendo en cuenta que anteriormente se vio que el interés convertible era del 1%, vamos a sacar ese interés convertible del 1% a los 100.000. Entonces, el 1% de 100.000, ¿cuántos son? 1.000. Entonces, se le va a restar 1.000 al pago periódico y eso dará la amortización. Y después esta amortización se le restará al balance y quedará así, 96.292.65. Y el proceso se repetirá hasta que el balance quede en cero. Por eso, aquí el 1% de 100.000 fue 1.000 y el 1% de 96.292.65 es 962.93. Esto se le resta al pago periódico y queda la amortización se le resta el balance y cada vez se le va restando más el balance. Y como se puede ver, cada vez se está pagando menos de interés y cada vez se está pagando más de capital. Entonces esta tabla de amortización nos sirve
para poder comprender esto de una manera más sencilla. Entonces, sintetizando, una amortización es básicamente pagar una deuda y sus intereses con pagos iguales. Hay distintos tipos de amortización y en una tabla de amortización se ve básicamente cómo se van pagando los intereses, cómo se va restando el balance, cuáles son los pagos periódicos y cómo va aumentando cada vez más el pago de capital. Y esto hace que se vea más sencillo entender cómo van los procesos financieros, en este caso del pago de la deuda. Y para finalizar, hay una frase que dice, si una persona es perseverante, aunque sea dura de entendimiento, se hará inteligente, y aunque sea débil, se transformará en fuerte. La dijo Leonardo da Vinci. Entonces, esta frase es importante para este caso porque muchas veces se puede llegar a pensar que las matemáticas es difícil y que hay personas que no son capaces de poder resolver, pero muchas veces la incapacidad o limitación verdadera se encuentra en la mente. Y a veces cuando uno puede intentar una vez y no conseguirlo, pero quizás se consiga la segunda, o quizás a la tercera, o quizás a la cuarta. Entonces, por ejemplo, este tema de amortización quizás no se puede entender a la primera, pero quizás sí a la segunda. Y los ejercicios pueden salir más de 10 veces, pero quizás a la onceava vez, entonces puede salir bien. Entonces hay que perseverar. Y si al primer tropiezo que uno realiza, uno se rinde, al final no acabará realizando absolutamente nada. Entonces la perseverancia es importante para los estudios, para la familia y para todos los ámbitos que uno pueda tener en la vida. Y en este caso de matemática financiera también importa el tema de la amortización. Así que adelante y les exhorto a que estudien y les deseo en verdad mucha suerte y que estudien bastante, que se esfuercen bastante, que tengan disciplina, que aprovechen esta oportunidad de poder aprender, ya que hay muchas personas que quisieran aprender y no pueden, no tienen la misma suerte, la misma dicha. Entonces, vamos adelante, que el futuro puede ser mejor y podemos aprender. Y esto nos puede servir para el futuro. Muchas gracias por ver el video.